glorioso, bondadoso y misericordioso Señor, en el nombre de Jesús y a través de su Santo Espíritu, Señor, le damos gracias, Señor, por la oportunidad que nuevamente nos concede después de estar, Señor, aquí con mis hermanos reunidos en este día, en esta hora, en este lugar. Permite, Señor, que podamos nosotros aprovechar este tiempo, este lugar, esta oportunidad que usted nos permite, la libertad que todavía tenemos de poder expresar su palabra, Señor. Gracias por esas bendiciones que usted nos provee. Permite, Señor, que sea de bendición lo que queremos exponer en el día de hoy, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, dando la capacidad de interpretar tu palabra correctamente, Señor. Permite, Señor, que podamos ser edificados, exhortados y consolados a través de ella. Te pedimos por nuestros hermanos que se dirigen hacia este lugar, tráelos con bien, Padre. Protégelos, cuídalos, guárdalos. Que ellos vengan con el deseo de estar aquí, Señor, con el deseo de aprender, con el deseo de escuchar su voz a través de su palabra y a través de su Espíritu. También por aquellos que por una razón u otra no estarán con nosotros, Señor. Te pedimos por ellos, Padre. Que los guardes, que los proteges, que suplan la necesidad, Señor, y que tú tengas a estar bien como estás con ellos, estar con nosotros. Nuestros hermanos en la fe, familiares, amistades, conocidos en todas partes y rincones de este planeta, Señor, te pedimos por cada uno de ellos, Padre. Glorifícate en sus vidas como lo has hecho en las nuestras, Señor. Gracias por todo, te lo pedimos en el dulce y precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, hermanos, a continuar aquí este repaso que estamos hablando sobre esta celebración que el próximo mes, si Dios nos permite, vamos a estar celebrando nuestra cena del Señor. Pero hemos empezado a hablar un poquito sobre el origen de esta celebración. Como sabemos, pues la raíz del cristianismo es el judaísmo, y la gran mayoría de las enseñanzas que nosotros los cristianos creemos tienen su raíz en el Antiguo Testamento, en las escrituras de los judíos. Y la semana pasada empezamos a hablar cómo fue instituida esta celebración. Los judíos le llamaban la Pascua porque pues el origen de la palabra, ¿vale? Y dijimos que en inglés se capta mucho más cuál es el significado realmente de la palabra Pascua o Pacha en el hebreo, es pasar sobre, ¿vale? Y hablamos sobre varias cosas, sobre cómo se instituyó eso, las cosas que tenían que hacer el pueblo antes de salir de Egipto y sucesivamente. Por eso, esta mañana queremos seguir todavía en el Antiguo Testamento. Ya la próxima semana nos vamos a meter en la Pascua en tiempo de Jesús. Pero esta mañana queremos seguir un poquito en el Antiguo Testamento, pero quiero tocar algunas cosas que anteriormente no tocábamos cuando dábamos el repaso por el tiempo. Nada más tomábamos 4 domingos para hablar, y pues en estos temas que son tan largos, 4 domingos no son nada. Y hoy queremos hablar de la Pascua, gloria a Jesús, como un pacto. Porque la Pascua es un pacto, como lo es la Cena del Señor. Es un pacto que Dios se ha hecho con su pueblo. En el Antiguo Testamento ese pacto fue con el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento ese pacto es con la iglesia. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? En el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con Israel, pero un pacto en la carne. Un pacto en la carne. Porque Dios instituyó estos, en el día de hoy le llamamos sacramentos. Y no se me atribuyen, porque a veces
escuchamos la palabra sacramentos y creemos que simple y sencillamente los católicos apostólicos romanos hablan de sacramentos, pero no. Aún en la iglesia evangélicas hay sacramentos. ¿Sí? Y la palabra sacramento, escuche lo que significa. La palabra sacramento significa acto que tiene por objeto la santificación de una persona. ¿Sí? Entonces Dios en el Antiguo Testamento, en el pacto que hace con el pueblo de Israel, establece dos sacramentos. Número uno, establece la circuncisión. Es un pacto, vamos a leerlo, vamos a abrir su Biblia conmigo en el libro de Génesis. Ahí se nos dice clarito que la circuncisión fue un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y la empieza, obviamente, el que empezó el pueblo de Israel fue Abraham. Vamos a buscar el libro de Génesis. Génesis capítulo 17. Ahora su Biblia conmigo en Génesis 17. Vamos a leer en el versículo 9. Génesis 17. Y vamos a empezar a leer en el versículo 9. Y dice de esta forma: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Escuche cuál es el pacto. Este es mi pacto, que guardará entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre ustedes. Circuncidará pues la carne de su prepucio y será por señal del pacto entre mí y ustedes. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuese de su linaje. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en su carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. ¿A cuenta, hermanos? La circuncisión era una señal de un pacto que Dios había hecho con Abraham y subsiguientemente con el pueblo de Israel, porque Abraham es el patriarca, él es quien empieza esta nación. Y Dios establece un pacto con ellos. Y la señal de ese pacto era la circuncisión. Y luego pasan los años y el pueblo está en Egipto. Dios los va a sacar. Ahora Dios establece otra cosa. Vamos al libro de Éxodos capítulo 12. Éxodos capítulo 12, hermanos. Vamos a leer por Jesús el versículo 23 en adelante. ¿Tienen, hermanos? Éxodos 12, versículo 23. Dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, que es lo que significa la palabra Pascua, y no dejará entrar al heridor en sus casas para herir. Escucha el versículo 24. Guardarán esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre.
Y cuando entren en la tierra que Jehová les dará, como prometió, guardarán este rito. Y la palabra rito ahí es el sinónimo de la palabra pacto. Ahí vemos, hermanos, que la Escritura nos demuestra que Dios había establecido con el pueblo de Israel 2 sacramentos. O sea, 2 actos que santificaban a las personas. Uno era la circuncisión y el otro era la Pascua. Y esos pactos eran en la carne. Uno era literalmente en la carne, y cuando la Biblia habla de la carne, está hablando también del cuerpo, de lo físico. Y en ese sentido, eso era el concepto de la palabra carne. Gloria a Jesús. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes, ponerlos a pensar, que se despierten. ¿Qué sucede cuando un matrimonio no tiene hijos, solamente hijas? ¿Cómo iba a haber una continuidad en esa familia, en el pacto que Dios había hecho con su pueblo? Porque acuérdense, hermanos, no me quiero meter en eso porque me voy a tomar mucho tiempo. El pacto tenía 5 puntos. Y el último de los 5 puntos de cada pacto, porque todos los pactos tienen esos 5 puntos, el último es la continuidad. En otras palabras, el pacto tenía que mantenerse. Entonces, aquí se estaba hablando de que Dios había establecido con el pueblo un pacto de circuncisión, y imagino que no hay que explicar qué es lo que es la circuncisión, ¿verdad? Pero la circuncisión en la carne, eso solo se le puede practicar a los hombres. Solo se le puede practicar a los hombres. Pero ¿qué sucede? El matrimonio que no tiene hijos, solamente hijas. Dice que si compraban a alguien o traían a alguien y tenían que hacer la circuncisión, y ya entonces yo creo que Dios lo reconocía como parte del pueblo, ¿no? Sí, exactamente. Y eso es, el punto que está tocando la hermana Gutiérrez es muy importante de entender en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo nos dice que los cristianos fuimos adoptados, ahí fue cuando pudimos entrar, fuimos adoptados, fuimos elegidos, pero también fuimos adoptados. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? La hermana Gutiérrez tiene la idea. ¿Qué sucede cuando la familia no tenía un varón? Gloria a Jesús. Pues ellos tenían que tomar un representante masculino de la familia para que estableciera ese pacto. Y entre ellos también había, como tocó la hermana, personas que la familia adoptaba. Ellos podían adoptar a alguien, pero esa persona que adoptara, si era un varón, tenía que circuncidar. Tenía que ser circuncidado. Y en ese momento, la familia entonces continuaba con el pacto. Pero ¿qué pasaba con la familia que no adoptaba ni tenía hijos? Entonces podía ellos, por ejemplo, vamos a poner a nuestro hermano Arturo como ejemplo.
Arturo se casó, nada más tuvo puras hijas. Entonces, Arturo podía tomar a Felipe, el hijo de Pepe, y adoptarlo. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Él tomaba al hijo de Pepe y adoptarlo como su hijo. Sí, como familia. Pero como es familia, lo podía adoptar como su hijo. Y en ese momento, ya la familia de Arturo estaba cumpliendo con el pacto. Entonces, una persona podía representar a dos familias. Exacto. Por eso es que se habla del término de adopción entre la familia. Dime, Arturo. ¿Será por eso que, como cuando es el bautismo y es el hijastro y el hijo, el tío o la otra persona es el padrino? En parte, esa es una de las tradiciones que quizás proviene de eso. Proviene de eso. Pero la familia, cuando no tenía un hijo, una hija, perdón, un hijo, ellos podían adoptar, pero de la familia. Pero de la familia. Sí, porque un amigo me dijo un día que un chaval me dijo, este es mi ahijado, en inglés, ¿verdad? Y yo conocía al chaval, me dice, él es mi padrino. Tradición, si algo le pasa a la familia del chaval, Ellos lo toman como Exacto. Que es como si lo hubiera adoptado. pero no vive con él. Exactamente. Como si lo hubiera adoptado. Entonces, todo eso era para que hubiese una continuidad. Para que la persona no se quedara sin cumplir ese pacto, que era exactamente una bendición para con Dios. Era importante para ellos esto. Por eso ¿No se podía hacer la continuidad con un nieto? sí, se podía, siempre y cuando fuera de la familia. Oh, sí, se puede hacer de eso. las hijas que fueran puras hijas, el nieto, el hijo de la hija. No, pero me refiero de que en el momento en que solamente tienen puras hijas, no hay una continuidad. O sea, no sé si me estoy dando a entender. No hay una continuidad allí porque para que haya nietos las hijas se tienen que casar. Sí. Pero después de casar a las hijas puede seguir la continuidad. Sí, pero me refiero en el momento que nada más tienen puras hijas. No hay continuidad, no lo hay. Ellas se tienen que casar. Es continuidad para la familia del hombre, ¿verdad? De la otra mujer. Exacto, él tiene continuidad, pero no las hijas no tienen. Entonces tiene que haber una continuidad, porque vuelvo y repito, el pacto tiene que continuar en la familia, porque acuérdense, hemos dicho varias veces, la familia es un pacto también. La nación es un pacto, pero la familia es un pacto también. Y ahora quizás no lo podamos entender, porque ahora para no importa si el hermano Eli, por ejemplo, no hubiese tenido a él, o hubiese tenido 3 mujeres, eso no importa. Eso sigue Dios manteniendo un pacto, porque el pacto no tiene que ver con la circuncisión. El pacto del Espíritu no tiene que ver con la circuncisión en la carne. ¿Se da cuenta la gran diferencia? Porque el pacto del Espíritu no tiene que ver con la circuncisión en la carne. El apóstol Pablo en el libro de Romanos nos demuestra que la circuncisión ahora para el cristiano es una circuncisión del Espíritu. Dígame. Hermano, es que lo que tenemos que enfocarnos es que estamos en el Antiguo Testamento. Exacto. Y estamos hablando de una circuncisión física. Y un pacto. ¿Cuál es? Ahora estamos en eso y es lo que aprendí, porque eso es lo que me... Por eso es que cuando estamos hablando de una adopción, número 1, estamos hablando de la adopción de alguien, de una persona, pero tiene que ser un hombre, un varón, no puede ser una mujer, porque obviamente la razón de adoptar es porque no hay varón. Hermano, también lo que, a lo mejor estoy mal, pero no creo, es lo que aprendí, es la razón del énfasis del hombre era por Jesús. Exactamente.
y la razón de la fidelidad en la mujer era porque una mujer iba a dar a luz al Mesías. Y eso era muy importante para Dios. Y a veces no entendemos eso, dice que Dios era injusto con la mujer y cosas por el estilo. Dime, Arturo. Pero dice también que podía comprar con su dinero. Exactamente, exactamente. Porque había casos también, quizás tu hermano no tiene familia o no tiene hijos, pues se podía redimir la persona, en otras palabras, se podía comprar, pero tenía que hacer un barco. ¿Por qué? ¿Perdón? Igual. Oh, bueno, de guapo no sé, pero sí tenía que ser. Y eso era lo importante. Ahora, espero que eso se haya entendido, hermanos, porque es importante entender esto bueno, digo yo que es importante, ¿no? Son cosas que para muchos de nosotros quizás no tengan ninguna relevancia, porque pues eso es del pasado, pero era importante para el pueblo de Israel mantener estas cosas, era muy importante. Ahora, Dios establece ese pacto con el pueblo de Israel y establece estas dos sacramentos. No se me pierdan de onda con la palabra sacramento, ¿vale? Porque muchos en la iglesia evangélica no usan esa palabra porque creen que tiene que ver únicamente con los católicos apostólicos romanos, pero aún en las iglesias evangélicas tenemos sacramentos, simple y sencillamente que nosotros no le damos. Sacramento y pacto es totalmente diferente. Totalmente. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Dios establece estos dos sacramentos con el pueblo de Israel, también leímos que la circuncisión, obviamente, cuando usted tenía un hijo, la circuncisión tenía que efectuarse a los 8 días de nacido el varón. No era antes, no era después, era a los 8 días. Obviamente, como cuando dijo Arturo que se compraba a alguien, ya era un hombre, había que circuncidarlo a esa edad. Pero cuando el matrimonio daba a luz un varón, había que circuncidarlo al 8º día. Esa era la ley. Dios estableció esa ley, que había que circuncidarlo. Usted lo acabamos de leer allá en Génesis. Ahora, ¿cuál era la razón de circuncidar a los niños apenas de 8 días de nacido? Acuérdense, hermanos, que la circuncisión literalmente producía adopción. Ojalá me puedan entender lo que quiero comunicarle. Es su hijo biológicamente, lo es, pero en el pacto con Dios no lo era hasta que estuviera circuncidado. Hay un pasaje en la Biblia que me viene a la mente rapidito, que quizás ustedes lo han leído, le han pasado por encima. Dios anda llamando a Moisés para que vaya a Egipto a sacar al pueblo. Lo llama, le dice, mira, tienes que ir. Pero en el momento en que Moisés va, Dios lo quiere matar. A él, a sus hijos. ¿Por qué? Porque no estaban circuncidados. Y la mujer, la esposa de Moisés, agarra a los. Eso es lo que es la palabra circuncidar, significa rodear. Rodear. Eso es un corte. Círculo, rodear, cortar en una forma circular. O sea que a pesar de que lo llamó y le dice, ve y haz esto,
pero por el hecho de que Él no está, sus hijos, tiene que hacerlo. Y ese pasaje demuestra el punto que le estoy tratando de decir, que la criatura podía haber nacido de dos israelitas, de dos judíos, pero no era considerado parte del pueblo de Dios hasta el momento en que fuera circuncidado. Y eso tiene una tremenda enseñanza en el Nuevo Testamento, porque insisto, el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que ahora la circuncisión del cristiano es en el corazón. En otras palabras, continúa una circuncisión para que seamos parte del pueblo de Dios. Lo único que a la circuncisión en el nuevo pacto es en el espíritu, no en la carne. Porque la circuncisión que estamos hablando del Antiguo Testamento era literal. Se cortaba el prepucio de la criatura o del hombre. Porque hay casos en la Biblia que no demuestran que hombres ya adultos fueron circuncidados. Y eso es un dolor espantoso. Pero tuvieron que hacerlo. Era parte del pacto que Dios había establecido con el pueblo de Israel. Y por eso los niños a la edad de 8 días tenían que ser circuncidados, porque en ese momento ellos se convertían en miembros del cuerpo del pueblo de Dios. Y estoy hablando del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios, el Antiguo Testamento, era Israel. Y solo los israelitas, hermanos, solo los israelitas practicaban eso. Solo los israelitas, hermano. En el Nuevo Testamento, a las personas que se convertían al judaísmo se les llamaba prosélitos. Algunos. Ok. Y entonces ellos, al convertirse al judaísmo, tenían que ser circuncidados. La circuncisión tenía que ser practicada en todos los que aceptaban el judaísmo, hasta el día de hoy. Y como dijimos la semana pasada, el judaísmo no solamente es un grupo étnico, sino también es una religión. Y si usted quiere ser parte del judaísmo, o sea, obviamente el varón tiene que circuncidarse, si no lo es. Eso es un requisito que tiene que hacerse. Y eso era algo que, pues, en la Segunda Guerra Mundial era lo que los nazis hacían para comprobar quién eran los muchachos que eran judíos y quién no lo eran. Los desnudaban para ver si estaban o no estaban circuncidados. Porque como esa es una costumbre, una tradición de ellos hasta el día de hoy, siempre la han practicado. Y es un pacto, como leímos en Génesis, que Dios había hecho con Abraham, con el pueblo de Israel. O sea, una evidencia de que Dios había hecho un pacto con ellos. Y luego cuando lo va a sacar de Egipto, hace un pacto con ellos con la Pascua. Y esos son los dos sacramentos del Antiguo Testamento. Los dos sacramentos del Nuevo Testamento son el bautismo y la Pascua. Hermano. ¿La circuncisión empieza con Abraham? Exactamente. Gloria a Jesús. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Ese pacto que Dios había hecho con su pueblo, tenía por consecuencia esa la santificación, porque eso es lo que dijimos que significa la palabra sacramento. Dios quería que el pueblo se consagrara a Él a través de estos ritos o de estas acciones, porque Dios tiene esa relación con ellos, y era importante que el pueblo
hiciera estas cosas, porque al momento de hacerlas estaba demostrando su obediencia a Dios. Y a veces se nos, por ejemplo, y yo creo que esa parte sí se nos ha perdido a nosotros. Yo me acuerdo cuando yo empezaba a ir a la iglesia evangélica, era muy importante, se hacía mucho énfasis en el bautismo. Se hacía mucho énfasis en que el creyente tenía que bautizarse. No para recibir salvación y recibir Espíritu Santo, no, pero se hacía mucho énfasis en que había que bautizarse en las aguas. Hermano, para nosotros era como un compromiso. Bueno, cuando yo era niña y me bauticé. Lo único, tristemente, que a otros se iban al extremo, ¿no? de decir que si usted no era bautizado, ni salvo era, y tonterías por así, pero se hacía mucho énfasis en el concepto de que había que bautizarse, lo cual en el día de hoy muy poco se escucha eso, muy poco se escucha que el creyente debe de bautizarse. Y la palabra de Dios nos demuestra que es uno de los sacramentos del nuevo pacto. Hermano Javier decían que si uno no se bautizaba, se moría y no iba con el Señor. Sí, pues la ignorancia de la gente. Pero era un deseo que uno quiere hacerlo. Pero cuando le dicen así, pues lógico es, ¿no? De que si uno quiere, pues tiene inmediatamente que bautizarse, si hay la oportunidad, hasta estar esperando Es como, yo estaba leyendo un artículo que me llamó la atención, y usted no me lo trajo a la luz, hermana, que dicen, y el ser humano somos así en toda, no solamente en el área del bautismo, sino en muchas áreas, y dice, es que yo no estoy preparado. Yo no estoy preparado para esto. Hermanos, ¿quién estaba preparado para esto? Nadie. Absolutamente ninguno de nosotros estaba preparado para eso. ¿Quién de ustedes que estuvieron, estaban preparados para casarse? Absolutamente nadie. Nadie. Y el artículo estaba sobre eso, que siempre decimos, es que yo no estoy preparado para esto. No vamos a estar preparados, sino que tenemos que hacer la acción, y dentro de esa acción es que entonces vamos a... Entonces, y muchos de los cristianos utilizan ese concepto con el bautismo. Hermana, basta. ¿No es un deber de un creyente bautizarse? Sí. Así es como yo lo miro. Pero vuelvo y repito, no se ha hecho ese énfasis en la iglesia como se hacía antes, ¿vale? Porque pues muchos no queremos como imponer o decir que usted tiene que hacerlo, y a veces se va al extremo de que se está forzando a la gente a hacer algo que realmente no quiere hacer. Pero también no podemos caer tampoco en el otro extremo de no mencionarlo, no tocarlo. Y de si quieres hacerlo, ¿no? ¿Entiendes? Y esos son los detalles que ahora que estaba yo volviendo a repasar todas estas cosas, veo que en el Antiguo Testamento, hermanos, no podía haber tal cosa de que pues yo no voy a circuncidar a mi hijo. Oh no, hermano, eso ellos tenían que hacerlo. Eso es un pacto que ellos habían hecho con Dios. Dios estableció, como usted acaba de leerlo, Dios fue el que estableció eso. No era tal cosa de que, pues yo no voy a celebrar la Pascua este año. No, hermano, ahí lo acabo de leer. Dios le estaba diciendo a Moisés, tiene que decirle al pueblo, esto es lo que tienen ustedes que hacer. Hermano, en donde dice para siempre, en el capítulo de Éxodo que estamos leyendo, la palabra para siempre ¿se puede aplicar aún para nosotros? Oh sí, pero vuelvo y repito, no. ahora esto se convirtió en ¿qué? En esto. Y como dijimos la semana pasada, hermano, todo lo que tocamos
tocamos en la semana pasada, tiene su cumplimiento en el nuevo pacto. Del cordero, de que había que apartarlo, que sacrificarlo. Todo eso apuntaba a quién? A Jesús. A Jesús. Pues todo eso que estamos hablando de la circuncisión, de que había que circuncidarlo al octavo día, de las familias que no tenían, solamente tenían hijas, no tenían hijos, que tenían que hacer, todo eso. ¿Se dan cuenta? En el nuevo pacto hay circuncisión. Pero no una circuncisión en la carne, sino en el espíritu. ¿Se dan cuenta? En el nuevo pacto hay paz. En el nuevo pacto hay Pascua, lo único que ahora llamamos la cena del Señor. Y así sucesivamente. En el nuevo pacto, en el antiguo pacto había bautismos, ellos le llamaban abluciones, pero los había. En el nuevo pacto hay 2 bautismos. ¿Se dan cuenta? En el antiguo pacto solamente había uno, en el nuevo pacto hay 2, el bautismo en el agua y el bautismo en el Espíritu, que recibimos en el momento que aceptamos a Cristo. No de que cuando usted empieza a hablar jerigonza. No. El bautismo en el Espíritu usted lo recibe en el momento que usted aceptó a Jesús. Y el bautismo en el agua, el bautismo de arrepentimiento, y luego la Pascua, o sea que luego, más adelante en este repaso, vamos a ver cómo el propio Jesús, porque Él es el que hace la transición, Él es el que dice, pues ya, esto ya no es celebrar que salimos de Egipto y que el ángel de la muerte pasó por encima, no. Esto es, vamos a celebrar esto ahora, mi muerte y mi resurrección. ¿Se dan cuenta entonces, hermanos, que lo importante de entender de estas 2 palabras, la carne y el espíritu? Hermano. Bueno, entonces el bautismo del Espíritu también puede ser el sello del Señor del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo que se llama también. Es igual. Exactamente. Somos sellados. Exactamente. Así como estas cosas se practicaban en la carne, que hubo una circuncisión, pues en el nuevo pacto estas cosas ahora son en el espíritu. El sello del espíritu, dice la palabra. La circuncisión en el corazón, dice el apóstol Pablo. O sea que estas ahora son cosas en el espíritu, diferente a lo que en el Antiguo Testamento se hacía. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que comprender. ¿Hermana? Y ahora el que lo lleva a cabo, esa circuncisión, es el mismo Jesucristo, porque Él es el que viene a nuestro corazón. Exactamente. Y esa es la que el apóstol Pablo nos habla. No es mano de hombre, sino. No, es lo que el apóstol Pablo nos demuestra. Es importante entender eso, porque si de no ser así, ¿cómo vamos realmente a entender el concepto de la fe? La Pascua, hermanos, era otra forma de ser circuncidados. Ambos ritos eran ritos de sangre. Acuérdense que obviamente cuando hay una circuncisión hay sangre, y el rito de sangre en la Pascua era el cordero. Había que sacrificar al cordero. Eran ritos de sangre, y eso nos lleva a Jesús. Lo que Jesús hizo fue un sacrificio. Él derramó su sangre, literalmente, para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿qué sucede? La Pascua demuestra eso. La Pascua fue creada en una continuidad para el futuro. Restauraba la familia. Los hijos en ellas eran santificados. Vamos a buscar algunos textos porque estoy hablando mucho, no tenemos de palabra. Vamos a buscar el capítulo 12 de Éxodos. Y vamos a buscar el versículo 14. Ahí nos demuestra que la Pascua era un pacto, ¿vale?
Y el último punto del pacto era que continuidad. Ahí lo demuestra. Éxodo 12:14 dice: y este día les será en memoria y lo celebrará como fiesta solemne para Jehová durante sus generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahí está el último punto del pacto. Y no me quiero meter ahí en eso de los pactos, hermanos, porque los 5 puntos de los pactos están en el capítulo 12 de Éxodo. Los 5 puntos de todos los pactos. El último, la continuidad, ahí está. Había que continuar esto. Hermano. Perdón. Es decir, que los sacramentos estaban dentro de los pactos. Es que los sacramentos no necesariamente, porque, por ejemplo, la circuncisión era un sacramento, era un pacto. La Pascua es un sacramento, es un pacto. Pero cuando estamos hablando de la palabra sacramento, estamos hablando de algo que santifica a la persona. La Iglesia Católica tiene varios sacramentos, pero varios de ellos no son pactos. Algunos lo son. Por ejemplo, en la Iglesia Católica Apostólica Romana, el matrimonio es un sacramento y el matrimonio es un pacto. Sí. Pero en la Iglesia Católica también la confesión es un sacramento. Para nosotros no. O sea que hay ciertos sacramentos que son pactos, pero no podemos unir las dos cosas. Tenemos que diferenciar una cosa con la otra. Aunque sí es cierto que hay algunos sacramentos que son pactos, pero no podemos mezclarlos. Y es que nosotros le llamamos dogmas en vez de como los católicos romanos, por ejemplo, confirmar a un niño es un sacramento. Exacto. Darle los santos óleos cuando es un sacramento que no tiene nada que ver ni con un pacto, no, para ni nada, con un dogma, digamos. No, y los evangélicos esas cosas no son ni dogmas ni pacto ni sacramentos. Por eso decía que no necesariamente un sacramento, es un pacto. Y yo pregunto, porque como primero lo oí decir que era un sacramento y después lo oí decir que era pacto, entonces yo dije... Porque hay varios sacramentos. Y como repito, y no todos son pactos. O sea que el sacramento es algo totalmente espiritual. Y el pacto ya tiene que ver ya con el hombre. ¿Será? No, es que el pacto es un convenio que el hombre que Dios ha hecho con el hombre. Es un convenio. Pero el sacramento es un acto que nos va a santificar. Y es totalmente diferente un convenio a un acto. Sí. Entonces esa es la gran diferencia entre un pacto y un acto. Porque el sacramento, o sea, la circuncisión, era algo literal. Se le cortaba el prepucio a la criatura a los 8 días. La Pascua era algo literal. Ellos tenían que estar ahí, en una celebración, la gente tenía que estar ahí. Pero el pacto es un convenio, algo que Dios habla con el hombre, es un convenio, algo hablado, no había un montón de papeles, como la diferencia que hemos dicho cuando le dimos la charla a los matrimonios, de la diferencia entre un pacto y un contrato. Un contrato tiene que haber algo estipulado y sello de la autoridad, y un pacto no. El matrimonio es un pacto porque yo y una mujer hicimos un pacto que vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Pero un convenio ante la ley de firmar un papel. Sí, podemos, pero yo no necesariamente tengo que casarme delante de la ley para casarme. Sí, yo puedo ir donde un ministro y ya estoy casado. Sí, en el Antiguo Testamento
un acta de matrimonio, ¿no? Pero a través del tiempo, por causa del hombre, se ha tenido que hacer. Eso es una realidad. Entonces, por eso es importante entender la diferencia o la similitud, eso es cierto, la diferencia entre un sacramento y un pacto. Para nosotros los evangélicos solamente hay dos sacramentos: el bautismo y la Pascua. Y por eso me metí en el aspecto de que muy poco se escucha que se hable del bautismo, porque es importante, es tan importante como la Pascua, que el cristiano participe del bautismo. Dime. ¿La dedicación de los niños a Dios sería un sacramento? No para nosotros. No para nosotros. Ni tampoco es un pacto. No. Se puede hacer. No diga que no. Estoy diciendo que usted no puede, no debe o no puede hacer. No, sí, está bien, pero no es un sacramento. Tampoco es un pacto, como yo digo la hermana. Hay personas que y yo no lo veo mal, al contrario, yo lo veo bien. Qué malo sería de venir a traer a su criatura y dedicársela a Dios. Gloria a Dios por eso. Pero no podemos decir que si fulano no lo hace, está pecando, no está obedeciendo a Dios. No, para nada. Hermano, la semana pasada volví a presentar a los niños. Ya seca. Bueno, era Benjamín, pero ya de paso puso a los otros para que oraran por ellos. Y el ministro dijo que puso, por ejemplo, a Ana, cuando ella le pidió un hijo a Jehová y Dios se lo dio, entonces ella fue y lo presentó ante Jehová y se lo dedicó a él. Literalmente ella lo dejó en el centro, pero habrá otras madres que hicieron esa misma presentación, pero se lo llevaron con ellas, ¿no? Ella porque le había hecho esa promesa a Dios. Después se fue hasta donde el Señor Jesús, iban los niños a juntarse con él y los discípulos le decían, no hagan sus hijos para un lado, no molesten al maestro. Y él les dijo, no, dejen a los niños venir a mí. Porque allí había una enseñanza, dijo, porque de los tales es el reino de Dios. El que no fuera como uno de estos niños, ahí ese ministro habló. Sí, pero me refiero de que la presentación, que era una tradición judía, eso era una tradición entre ellos, y los evangélicos la arroparon, pero no es de que es un requisito, no es ni siquiera un sacramento como lo es el bautismo. Pero vemos, bueno, si ustedes tienen esa experiencia, hay más hermanos que han sido presentados que bautizados. Sí. Interesante, cuando el bautismo es más bíblico, sí, que la presentación. Y para eso me refiero de que no le hemos dado tanto énfasis al bautismo como a otras cosas. Hermana, ¿será que la persona ya cuando es adulta no entiende y no se quiere comprometer? Porque según así se hace, ¿no? O sea, que ya me bauticé, ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer lo otro y todo eso. No sé. Y cuando están niños, uno es el que tiene el control de ellos. Sí, pero yo digo que también ha sido una negligencia de nosotros como creyentes de transmitir lo que realmente enseña la Escritura sobre el bautismo. Porque pues ha habido muchas malas interpretaciones sobre el bautismo, hablando del bautismo en el agua. Ha habido muchas malas interpretaciones sobre eso. Y tristemente eso es lo que ha hecho que muchas personas están renuentes a si se bautizan o no se bautizan, como usted acaba de decir. Si el bautismo, pues ya tengo que dejar de ver la novela y cosas por el estilo. Y nada, eso no tiene nada que ver, pero tristemente se ha enfatizado tantas cosas negativas que la gente dice, mejor no lo hago. Y eso no es así. Hermano. Y a veces no es tanto la novela, sino una vida de adulterio, una vida de fornicación, una vida pues falsa, y ellos dicen, si lo hago, notan o piensan allí en su mente, figuran en su mente que Dios va a castigarlos por ese acto, que de hecho ya hay un castigo, ya hay una consecuencia de esta el agua no va a hacer una diferencia, pero tristemente lo que se cree y lo que se ha enseñado a través de los
de los tiempos, ¿vale? Pero así es. Un punto que vemos también aquí, hermanos, es que perdón, los niños participaban de la Pascua, ¿sí? Y eso lo demostramos cuando estamos hablando de la continuidad. Entonces, ellos tenían que ser parte de eso. Leímos la semana pasada que había que tomar el cordero por familia, dice el texto. Entonces nos demuestra que aún los niños participaban de la Pascua. Y vemos que cuando se celebraba la Santa Cena no permitían que los niños, ¿se dan cuenta? No permitían que los niños participaran en eso. Pero vemos que a través de la enseñanza bíblica, los niños tienen que ser parte de esta celebración, porque ellos van a ser la continuidad, ellos son los que van a continuar esto, ya sea después de X cantidad de tiempo. Pero lo que se está inculcando es eso, de que ellos mantengan eso en su mente y puedan continuar. Hermano, usted mismo lo está diciendo ahorita, ¿no? Pero se viene es por interpretar la palabra mal. ¿Por qué razón no estaban los niños allí si se estaba celebrando? Por la razón de que pues, la palabra la agarraban de otra manera, y ese ha sido el problema. Todas tantas cosas que uno hace su religión, o sea, su secta a una manera y otro lo hace a la otra. Sí. Y ese es el problema. Y ha afectado a la iglesia a esa situación. Ha afectado. Y ha afectado mucho. Sí, eso es una realidad, ¿no? Ha afectado mucho. Bíblicamente, ¿de qué edad era el niño que debía estar ahí tomando la cena al Señor? No, él no había edad, si era parte de la familia. Sí, porque a veces la Biblia es concisa cuando dice, le van a hacer la circuncisión a los niños. La circuncisión estaba especificada, lo leímos que a los 8 días tenía que ser circuncidado. Y luego también cuando hacían ellos su primera presentación, dice como a los 12 años, no sé qué. No, eso no, la presentación era cuando eran niños. Sí, pero en la Biblia hay algunas fechas que sí especifican las edades. No, pero eso ¿de qué edad tenía el niño para tomar parte en la cena? Yo repito, la edad que tuviera que tener, porque era, algo familiar. Sí, porque hermano, pues supongamos, un niño de 1 año pues no sabe ni lo que están haciendo, a eso me refiero. Pero él tiene que participar, él tiene que participar, porque él es parte de la familia. Y porque de ahí empieza la continuidad. Exacto. Si no los tiene uno ahí, no les forma bases. Sí, y ese es el detalle. Hermana Paulina, ¿te quería decir? Es hermoso poder nosotros presentar. Yo hablo de mi niño. Ayer tuvimos una reunión familiar de mis hijos y vinieron amigos de mi hijo Pérez de Tijuana. Y yo pude invitarlos a hacer el Señor, porque ellos son cristianos. Y cuando yo le invito a la muchacha, ella tiene 2 niños, y lo dice, me gustaría venir, sí, ahorita que usted me está diciendo, dice, pero mis niños, le digo, ¿sabes qué? Nosotros tomamos la cena del Señor junto con él. Me dice, ¿qué? Así es más. ¿Se da cuenta? ¿Qué Señor? Me dice usted que puedo traer niños y que ellos también van a tomar la cena del Señor, sí. Pero él tiene 4 años, aún con 4 años, y más chiquitos, digo, sí, dice, aquí nos ven contentos, hermano, como diciendo, para mí esto va a ser nuevo, porque pues ellos, el muchacho es hijo de la hermana Juanita, él nació en el Evangelio, la muchacha, hermano, se puso esa muchacha tan contenta, diciendo, pero como que ustedes, le digo, venga, mija, la estoy invitando para que mire lo que es la cena del Señor, le digo, vamos a tener un banquete. Entonces usted, le digo, la estoy invitando, hermano, esta muchacha se fue tan contenta, diciendo, mis hijos van a participar en eso tan santo, hermano, es una cosa preciosa, poderes. Exacto. Estamos hablando de una cena. Sí. Vamos a decir, hermana Gutiérrez, le invito a su familia a cenar. ¿Y usted no va a venir, usted y su esposo, los demás no van a la casa? Eso fue lo que me dijo. No, usted va a traer su familia.
Hermano. Y si su familia tiene Sí. hijo, hija, te va a traer. Pues invitó a su familia. Sí, me dijo, yo me gustaría venir. Y ahora- Pero mis hijos, digo, traigan. La que está criando, hermano, la que tiene niño, no, el niño que de 2 meses, 3 meses, entonces no puede venir porque está criando. Hay que traer. Por eso digo que la Escritura nos demuestra que en la Pascua toda la familia participa. Y eso tiene mucho sentido porque, como leímos, tenía que haber una continuidad. Y si ellos no estaban allí, entonces ¿cómo iba a haber una continuidad? ¿Qué iban a entender ellos? Dígame, hermano. Hermano, y es precisamente lo hermoso de aprender y de la enseñanza. Sí. Porque Gracias. cada vez uno va aprendiendo algo diferente y va, y bien dice ese dicho tan sabio que es popular, dice que es de sabios cambiar de opinión. Porque yo recuerdo al principio siempre se puso eso de que podemos traer a nuestros hijos. Y luego dijeron, no, si ellos no tienen conocimiento, no son salvos, no pueden. Ahora hemos cambiado en eso y gloria a Dios por ello, hermano. Porque nunca se es tarde para que ellos aprendan. Y si ellos no pueden venir a estas clases, hermano, créanme, eso lo digo por experiencia. Cuando ellos vienen a esa cena y ven lo que hacemos después, ellos en casa, nos preguntan, ¿y por qué lo hacen así? ¿Y por qué esto? Sí. ¿Por qué? Y uno empieza a decir, No, y qué bueno, porque eso es lo que queremos que suceda. Que haga pregunta, que haga esa inquietud, para entonces transmitirle lo que nosotros queremos que ellos comprendan, entiendan. Que esa es la idea de la celebración, para que haya una continuidad. Yo he escuchado de hermanos, de personas que por haber razón no han podido venir al templo a celebrarla, la celebran en su hogar. Sí. ¿Está bien eso? Claro que sí. Está bien eso. Porque acuérdense, hermanos, la cena del Señor es algo familiar. Así empezó, como algo familiar. Lo hacemos algo congregacional porque queremos que todos participemos al mismo tiempo. Pero hay momentos que por haber razón, la persona no puede estar aquí literalmente. Él lo puede hacer en su hogar, con su familia. Hermano, Como ahorita está diciendo, lo celebran en su casa, pero es porque esa familia ya tiene conocimiento. Oh, sí, obviamente. Y además, gente como ahorita que nueva, que lleva a venir para aprender Sí, a ver exacto. qué es eso. Y esa es la meta. No, y yo digo que me refiero a cuestiones de que por A o B razón, Sí, sí. el niño tiene varicela o la hermana se fracturó un brazo, algo que, y no quiero yo dejar a mi esposa sola y pues hermano, discúlpeme, no voy a poder estar en el templo, en la cena, pero yo lo voy a hacer en mi hogar. No sé si me van a entender. Sí, pero eso está o se puede ir a Florida y allá ella lo hace. Bueno, O sea, pues esas son razones primarias. sí, o sea, que hay una verdadera, no es de que pues, el hermano Merchan dijo que yo lo puedo celebrar en mi casa, pues yo me voy a quedar en mi casa. No, yo no estamos hablando de Sí, eso. porque se puede llegar a ese grado. Quizá, sino que estamos hablando de que por A o B razón, usted no puede estar en el templo. Ay. Tiene que haber un motivo. No, obviamente, porque como vamos a volver a tocarlo cuando estudiamos 1 Corintios 11, vemos que la iglesia, los hermanos venían al templo a celebrar. Eso ahí está. El apóstol Pablo dice, cuando vosotros se reúnen, o sea que la Biblia nos demuestra que la iglesia se reunía a celebrar. Pero no podemos caer en el extremismo de que, si no vienes aquí, no la puedes celebrar. No. Porque hay razones que son muy verídicas que por alguna razón las personas no pueden estar aquí. Es conveniente que todos estuvimos aquí, pero hay cosas que no, por alguna razón no se puede. Sí. Y dicho sea de paso, ahora que toqué esto, la primera cena del Señor que yo celebre, la celebré en mi hogar, con mi familia. En la ciudad de Nueva York, cuando yo llegué a este conocimiento, pues
Ni mi amada, ni mis dos muchachos sabían de lo que estábamos haciendo, pero ahí nos sentamos y vamos a nosotros a celebrar esta cena. ¿Y qué le dijeron? Pues siempre hacemos esto. Nosotros 4, pues, pero lo único que lo que íbamos a hacer ahora tenía un significado diferente. Y eso era la diferencia. Y sí, me acuerdo muy bien que nosotros lo hicimos ahí en la casa, nosotros 4. Y así es, o sea, había una razón por haberlas hecho en esa manera, porque pues obviamente mis hermanos pues no creían en esto, es algo que estaba apenas empezando en mí. Si yo digo eso a la iglesia, pues imagínate, hasta que no estuviera, una lápida estuviera allá en el Evangelio. Pero así sucede, ¿vale? Pero así es una realidad eso. Oh, hermana. Pero en esto es la persona que uno invita tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios, de lo que está. Por lo menos tiene que ser salva. Salva. Tiene que ser salva. La persona tiene que ser salva, ese es el requisito número 1. Y eso lo vamos a tocar nuevamente, lo hemos tocado todos los años. Pero el requisito número 1 de que usted invite a alguien a celebrar la cena es que la persona haya hecho de Jesús su único y suficiente Salvador. Ese es lo número 1. El conocimiento va a venir después. Hermano, recuerdo a Gloria Castro. Ella siempre nos decía, ¿y cómo sabe si son salvas? Pues eso es solamente algo que eso es la persona y Dios. Y como dice la palabra del Señor, de que si con tus labios has confesado que Jesucristo es tu Salvador, entonces nosotros, ¿por qué vamos a dudar de si eso o no? Eso es lo que es. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer eso. Pero sí. Nosotros no debemos de tomar la cena. Si no, la persona lo está diciendo. Exacto. Y con eso basta, porque lo dice su palabra. Y hermano, el pecado es tan subliminal y tan finito que si nos descuidamos, pues bueno, todos estamos en pecado. Porque yo me acuerdo cuando la cena del Señor en el Benecer, una vez una X hermana no fue. Y pues todas las que fuimos a la cena del Señor, santas, puras, hoy viste, no vino fulano, ¿qué le habrá pasado? Ay, a lo mejor está pecando. Y ya, ¿de qué nos sirvió, hermano? Y sí es cierto, esas dudas vienen a nuestras vidas. Tráguesela, hable con el Señor, pero no la comente con alguien más. No, es que son cosas que siempre han sucedido, aun cuando se celebraba la Santa Cena. Ahora, entrando aquí, cambiándole un poquito el concepto. Estos eran los 4 elementos de la cena. Eran los 4 elementos de la cena pascual. ¿Ven? El cordero, los panes sin levadura, las hierbas amargas y el vino. Dime, Sara. ¿Cuáles son las hierbas amargas, hermano? Las hierbas amargas, pues eran como ahorita estas como el epazote, como el jengibre, como el berro, como todas esas cosas que hacen tanto daño, que son veneno, el berro, la tinaca, estas cosas así, son malas, que hacen daño. ¿Saben la tierrita? Hermano, que le dicen que coma eso y que no le gusta. Eso. Bueno, esas son las hierbas amargas. O sea que cuando tú te la pones en la boca, a Sara, pues, esas cosas que hacen daño, que según dice la gente le hace bien a uno. Pero esas hierbas eran cosas que pues crecían allí y ellos comían. Y había una razón específica para eso. Hermano, aunque literalmente yo no podría contestarle esa pregunta porque yo no he investigado en Google y no le he preguntado cuáles eran las hierbas amargas que usaban los judíos en aquellos tiempos. Pero debe de haber bíblicamente específicas cuáles eran esas hierbas. Dice aquí, esto no es Google, ¿no? Pero también las costumbres que tenían en aquel sí, entonces. O
O sea, porque eso fue para ellos, literalmente. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Las hierbas amargas, sinceramente, se le llamaban hierbas amargas, no tanto por el sabor, sino porque cada elemento de la pasta original, porque obviamente con el tiempo ya se fueron agregando otras cosas. Cada elemento de la Pascua original tenía un significado. Sí. Cada uno de los elementos. Y tenía un significado no solamente para ellos, sino para el pacto espiritual. El cordero, obviamente, era Jesús. Los panes sin levadura significaba que no había pecado. Era panes, el pan de vida que descendió del cielo. Y las hierbas amargas es algo bien interesante, ya que Sara tocó eso. Para que estuvieran sanos de sus sistemas. No tenía que ver con eso, hermano. No tenía que ver con eso. Ahora su Biblia en el libro de Éxodos. Éxodos capítulo 1. En el capítulo 1 de Éxodos, vamos a leer el versículo 13 y 14. Éxodos 1, 13 y 14 dice: los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y escucha el versículo 14. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barros y ladrillos y en toda labor del camino y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Las hierbas amargas eran para recordarles al pueblo lo que ellos habían estado pasando. Esa era la razón, que ellos comprendieran de que Dios ahora le estaba dando una libertad de todo lo que ellos habían estado pasando. Recordar estos momentos. Por eso le dijimos anteriormente que en el nuevo pacto nosotros no vamos a comer hierbas amargas. Nosotros vamos a comer hierbas dulces. Porque ya nosotros no hemos estado en esa situación. Pero podemos llegar a ese grado por no conocer. Sí, sí, eso sí es verdad. Ajá, porque pues, si aquello lo hacía, nosotros tenemos que hacerlo. Sí, exacto. Tristemente así, el ser humano es una criatura de hábitos. Ahora, por eso, hermanos, es que se tomaba esa hierba, pero gracias al Señor, el Señor Jesús, nosotros cuando celebramos la fiesta no tenemos que estar en eso. No tenemos que estar en eso. No debe, por eso, hermanos, el hermano Eli lo repitió la semana pasada, los 3 grandes ingredientes que tenemos que tener ahora en el nuevo pacto para celebrar la cena es su presencia, su ofrenda y su gozo. Gozo es lo contrario a amargura. Debe haber gozo. Y créanme, hermanos, si ustedes me van a dar espinaca y perros y todas esas cosas, pues yo no voy a tener ningún gozo. No. Va a traer una cara ahí. Me lo dice. No. Si ustedes me van a dar de comer eso, mejor me quedo en mi casa. No venir a pecar. No, me lo dice. Voy a pecar nada más en el momento que me den eso. Me rayo los parta. Pero hay personas que le encantan esas cosas. Y no es ningún pecado que usted quiera comerse su lechuga y sus espinacas y sus berenjenas y todos esos venenos que ustedes comen. Verdolaga, ¿no conoces la verdolaga? No,
no quiero ni conocerla. Los quelites y las verdolagas. Los Era la quelites, comida de los los pobres. quelites. No quiero conocerla. ¿Se da cuenta? Y también creía que era así. No, por eso, hermanos, la palabra de Dios nos demuestra que estas 4 cosas tenían tanto que ver con lo que Jesús hizo en la cruz. ¿El significado del vino? Vino era sangre. La La sangre. sangre de Cristo. Ay, la sangre fue derramada. Y dicho sea de paso, hermanos. Ay, dicho sea de paso. Y yo lo veía con los alcohólicos de mi familia. Cuando ellos abrían una botella, yo nunca entendía eso hasta que empecé a leer y estudiar sobre estas cosas. Cuando ellos abrían una botella, siempre tiraban el primero al piso. Y digo, mira estos comprando para tirarlo al piso. Aunque yo me lo tiraba en el cuerpo, ¿no? Pero ellos lo tiraban en el piso. Y la Escritura nos habla de eso, nos dice eso. Nos decía eso, de que el vino ellos lo derramaban y luego obviamente lo tomaban. Y el vino era ese simbolismo. El simbolismo era la sangre, que a la vez producía, miren lo interesante, la sangre que a la vez producía gozo. Y me viene a la mente rápido cuando el Señor Jesús, los discípulos están todos ahí entristecidos porque Él dice que Él tiene que ir a la cruz. Y Él dice, ¿cómo ustedes me van a privar de este gozo? Chispas, no se puede entender. No lo podemos entender. Bueno, ahora lo podemos entender. No se podía entender porque el gozo que él estaba tratando de demostrar era que lo que él iba a hacer iba a traer un beneficio tremendo para nosotros. Y eso era su gozo. A pesar de que él iba a sufrir, a derramar su sangre, para él eso era un gozo por lo que iba a producir. Hermano, Igual lo que nosotros, ¿vale? igual las personas que, bueno, yo entre ellos, cuando no sabíamos esto, podemos pensar que la Biblia pues se contradice, porque como él podía decirle eso a sus discípulos, y luego cuando él sube al monte de Sinaí le dice a Jehová, a su padre, si es posible pasar esta cosa. Y hemos explicado muchas veces eso. Una era que estaba sufriendo el pecado del hombre y otra era que estaba en esa comunión con su padre. No, y otra era que el Señor Jesús era un ser humano y como un ser humano, Él dice, chicas, esto no está fácil, lo que yo voy a enfrentar, y si yo puedo evitarlo, pues, pero era algo que no se podía evitar. Ahí era un choque entre la carne y el espíritu. Exactamente. Igual el matrimonio, hermano. Bueno, no llego hasta allá, ¿no? Pero... Cuando el hombre se va a casar, cuando le pide a la mujer que se casen, está muy emocionado. Te casas conmigo, amor mío. Ya cuando está ahí en el altar, dice, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué dice? Y después, ay, ¿qué hice? Es como aquel que dice que entró a la iglesia completo y en el altar estaba hecho un esqueleto. Es una realidad. Es una realidad. Dígame. Pero para nosotros, al mirar todo por lo que se pasó, es un valor inmenso, es algo que Tremendo. digo yo, gracias Señor, si no tuviéramos estos, ahora que lo podemos entender, Exacto. ahora que lo podemos entender, antes pues te vas a la Santa Cena, vas a cenar, vas a estar tomando el vino, y era bendición, hermano, Sí, era ¿verdad? algo grandioso, era algo bien bonito, ¿por qué no puedo decir lo contrario? Pero ahora digo yo, recordamos héroes que murieron por la patria y que hicieron tanta cosa y la gente se pone tan emocionada. Y mirar todo esto, hermano, es significativo lo demás. De veras Tremendo lo que todo esto simbolizaba, lo que Jesús hizo. Y qué triste que el pueblo de Israel no captó esto.
Dios a través de su palabra estaba demostrando que iba a venir este personaje a hacer esto por nosotros, y eso es lo que no captaron ellos y nosotros no captamos el día de hoy. Dígame, hermano. Hermano, y si antes como celebramos, porque yo también estaba en la cena, en la Santa Cena de Jesús, y pues yo veía que cuando pasaban y les daban su copita de agua y su pedacito de galleta, y pues las hermanas lloraban mucho, y pues yo no podía llorar. Yo decía, Señor, ¿será que yo no estoy teniendo esto como debe de ser? Pero ellas lloraban, no sé por qué. Y la cosa es que ahora, en el conocimiento que tenemos, hermano, es que debemos de hacerlo con mucho gozo y alegría. Pero también me he puesto a pensar, bueno, hay gentes que demuestran su gozo llorando, Sí, tengo que respetar. Exactamente. ¿No? Todos tenemos diferentes reacciones, por eso no podemos pues decir que hay personas que reaccionan de una forma u otra. Pero lo importante es que se pueda entender por qué es que estamos haciendo esto, de la razón de lo que estamos haciendo. Y algo que se empezó en la carne, a través de la circuncisión y la Pascua, hubo una transición que empieza en el bautismo, en el agua. Este bautismo, enfatizar aquí, hermano, porque se puede malinterpretar lo que quiero tratar de decir aquí. Aquí estamos hablando del bautismo en el agua, o sea, el sacramento es el bautismo en el agua, no el bautismo en el Espíritu. El bautismo en el Espíritu no es un sacramento. Entonces, y aquí, obviamente, aquí la Pascua, pues se convierte en la cena. Que si Dios permite, la próxima semana, porque no vamos a tener el tiempo, vamos a entrar a la Pascua, todavía la Pascua, pero en tiempo de Jesús. La Pascua en tiempo de Jesús, porque se celebraba la Pascua. Desde que Jesús nació, todos esos 33 años y medio que Él vivió en esta tierra, se celebraba la Pascua. Hasta esa última, hoy dicho sea de paso, no sé si yo estaba viendo el calendario, y este año la Pascua también empieza en el famoso Viernes Santo, también cae ese mismo día. No me había percatado eso, que el Viernes Santo también no ocurre muy frecuente eso, pero vamos a ver que aún en tiempos de Jesús se celebraba la Pascua como la salida de Egipto. Aún él la celebra así, porque acuérdense que cuando el pasaje que la palabra nos dice que Jesús tenía aproximadamente 12 años, que se quedó allá en el templo, pues esas eran las celebraciones que se estaban haciendo, y él estaba como judío que él era, él tenía que celebrar estas cosas, hasta que llega a ese momento en que va a haber el cambio, que él, o sea Jesús, va a hacer, porque ahora entonces ya se estaba, ¿qué? Ya se iba a cumplir, lo que se iba a cumplir, ¿qué? El Cordero iba a ser, exactamente, iba a ser sacrificado, es importante. Pero usted nos dijo la semana pasada que íbamos a ver también cuando Josué salió y entró a la tierra prometida, ahí empezaron de nuevo. Sí, eso lo celebraron, pero ya no, después de esa que cuando el pueblo llega a la tierra prometida, sí, aquí la tengo en mi nota, no creo que hay tantas cosas que hablar aquí, que bendito, mucho que hablar. Cuando, vamos a ver, Josué capítulo 5, y sí la tenía ahí para tocarlo, pero creo que pensé que era más importante tocar esto de la circuncisión, porque hoy repito, el material está muy grande, ¿verdad? Es muy amplio, y no quiero
No quiero detenerme en cosas que ya todos ustedes saben. Me dice, ya el hermano nos está tratando como niños chiquitos, ya nos está repitiendo lo mismo. Bendito. Josué capítulo 5. ¿Ven? Ahora, el versículo 9, vamos a leer. Dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. ¿Escucharon eso? Hasta entonces sí. ¿Ah? Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. Ahora, pregunta, ¿cuándo fue quitado el oprobio? Allí. ¿En qué? ¿En qué cosa? ¿En qué sucedió? Gracias, Sara. Gracias, Sara. Porque Gilgal significa rodar. En el momento, acuérdense, todos esos que salieron de Egipto murieron. Los que entraron a la tierra prometida solamente fueron 2 personas que salieron de Egipto. Todos los demás que entraron nacieron en el desierto, por lo tanto no fueron circuncidados. Ese era el oprobio. Para poder ellos celebrar esa primera Pascua en la tierra prometida, todos los varones, todos, de todas las edades, tenían que ser circuncidados. Ese era el oprobio que se le quitó. Y por eso dice que al lugar se le llamó Gilgal, que significa rodar. Circula, como le dije anteriormente, que lo que significa la palabra circuncisión. Dice, hasta hoy, dice, y los hijos de Israel acamparon, estoy en Josué capítulo 5, versículo 10 ahora. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y escuchen, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el camino días de espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Se da cuenta? Llegaron a la tierra prometida, se le acabó el welfare. Había que trabajar ahora para comer. Hermano, pero los 40 años se estuvo bajando el maná en el cielo para alimentarlo. Exactamente. ¿Ven? Ahí ya, el viernes. El viernes era el día que ellos podían recolectarlos 2 veces o doble porción, porque el sábado no había maná. Entonces, cuando llegan a la tierra prometida, ya Dios dejó de mandar el maná. Que desde ahora tienen que trabajar. Exactamente. Sí, pero ya no era un desierto. Exactamente. Pero ahora ellos eran los que iban a proveer para sus familias. Y por eso, hermanos, pero ahí vemos que desde ese punto, si usted busca una concordancia, no ocurre la palabra Pascua más hasta el libro de Crónicas. Perdón. ¿Qué es maná? Maná era un pan, una hojuela, dice que era como una hojuela de cilantro que bajaba del cielo. Como la espiga del trigo. Una escarcha ahí. Gracias que yo no estaba ahí, porque yo me hubiera muerto. Hermano, ahorita que está diciendo eso, hasta allí se puede ver que siempre Dios ha estado al tanto con el hombre. Oh, de eso no hay duda. Pero eso que bajaba del cielo era tan delgadito, tan fino, como dicen por ahí, ¿vale? Que pues tenía que recogerlos en vasijas. Una hoja de cebolla. Y eso era lo que el pueblo tenía que comer. Eso es lo que Dios le mandaba para que comiera. Porque por eso que el pueblo
igual que yo, se empezó a quejar. ¿Y esto qué es? Ellos le pusieron el nombre de maná porque no sabían que Entonces, era. ¿qué? Y eso era lo que Dios le enviaba que comieran instantáneamente. ¿Ah? Pero se acabó cuando llegaron a la tierra prometida, porque ya la tierra prometida, pues ellos podían sembrar, podían cosechar, podían hacer sus cosas. Pero lo interesante es que después de esa Pascua no se menciona más. El pueblo de Israel cayó en una situación que se empezó a apartar tanto de Dios que dejaron de celebrar esta fiesta. La dejaron de celebrar. No se menciona más. Usted lee el libro de los jueces, no hay celebración de la Pascua. Lee el libro de Ruth, no hay celebración de la Pascua. Todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pueblo, vuelvo a repetir, se había apartado. Y entonces está una persona ahí en el templo y se encuentra con los pergaminos de la ley y empieza a leer. Dice, mira lo que la gente hacía. Y pasaron siglos, ¿no? Y cuando le lleva estos pergaminos al rey, creo que era el rey Josías, y el rey lee todo eso, dice que empezó a rasgarse trajes y todo, y manda a llamar a los sacerdotes y le empieza a decir, mira, hay que empezar a celebrar esto. ¿Suena familiar, hermanos? Sí. ¿No suena familiar? Y se puede aplicar de alguna manera, mire, cuando Dios proveía, les tenía que proveer Dios. Y cuando el hombre empieza a depender de sí mismo, hermano, es cuando se olvida de Dios. Tristemente. Sí. Tristemente. Pero el conocimiento de la Escritura fue que hizo que el pueblo volviera a celebrar la Pascua. Y eso es lo que ha sucedido, hermano. El no conocer la Escritura es que andan ahí dando un vasito de uva con un pedacito de galleta. Bueno, también se puede hacer como enseñanza para uno la negligencia de uno de no dar los hijos del Señor fervientemente, o sea, de una manera, quizás se adormecen, uno ya no está aquí, pero el día de mañana ellos descubren que eso ahí está. Exactamente, ahí estaba. Ay, hermano, si uno se desvive enseñándole a sus hijos que no celebren Halloween y ellos van allá y lo celebran, imagínense. Pero, como dijo la hermana, quizás lo estén celebrando ahora, pero algún día se le va a prender el foco. Dice, espérate, así es esto. Los huevitos. Todas esas cosas. Pero es una realidad de que el hombre tarde o temprano se va a dar cuenta de la verdad. Dios de una forma u otra nos va a iluminar. Nos va a iluminar. Y ha pasado con cada uno de nosotros. Nos va a iluminar. Y eso es la gran evidencia de esto. ¿Por qué celebramos la Pascua, la Cena del Señor en el día de hoy? ¿Por qué nosotros, ahora personal, por qué nosotros en el día de hoy celebramos la Cena del Señor? Porque hemos llegado al conocimiento. Exactamente, hermano. Exactamente. Esa es la palabra correcta. Porque hemos llegado a un conocimiento que no teníamos antes. Y ese es el detalle. Pues eso también tenemos que tener la fe y la confianza en Dios que pase con otras personas y especialmente con nuestros hijos en todas las áreas, no solamente en la cena, en otras áreas. Y es importante entender eso. Como el Antiguo Testamento va dando cambios, ¿verdad? Llegamos al Nuevo Testamento donde viene el bautismo. Cuando Juan el Bautista empieza a decir, yo vine a preparar el camino para aquel que los va a bautizar después en el Espíritu Santo. Ahora sí, pues, hablar de la importancia que tiene el bautismo en algo. O sí, lo es, porque no se le da el requisito que, como repito, que se le da. Pero no me quiero meter aquí porque nuestra clase es, en lo que se refiere a los sacramentos, nuestra clase es la Pascua. Lo único que menciono es el bautismo porque muchas personas
no es que no saben, sino que no se nos hace como que el bautismo no es tan importante. Y sí lo es, vuelvo y repito, no es un requisito para la salvación, pero es como dijo la hermana Basti, es un deber. Dicen, ¿cómo es la palabra que utilizaban? Es un acto de obediencia que debemos de hacer, es algo que debemos de hacer, es una responsabilidad nuestra como creyentes. Hermano, entonces es importante entender eso. Y llegamos a lo mismo que está haciendo, lo que estamos haciendo, por eso hay que ver, que traigan los niños, desde allí van a empezar ellos, ¿y esto por qué lo hacemos? Y llega el conocimiento que tenían los papás, vamos a decir, si ya no existen, bueno, pero ¿por qué se hace esto? Y allí... Exacto. Y ahora obviamente que en el bautismo del agua, como estaba diciendo los hermanos Padilla, de que ya aquí no vamos a que los niños participen, ¿vale? Porque aquí en el bautismo del agua hay otras condiciones para esto, ¿vale? Hay otras condiciones para que la persona se bautice, y una de ellas es que debe haber un arrepentimiento, y los niños no tienen la capacidad de hacer eso a ese momento. Entonces, el bautismo sí hay ciertos requisitos que la persona debe tener para poder tener eso, pero en la Pascua sí los niños pueden participar, porque es algo familiar, es algo de la congregación. El bautismo en el agua es algo personal, a pesar de que es algo personal, y se debe también, como dijo muy bien la hermana Gutiérrez, también nosotros debemos de inculcar a nuestros hijos de que hey, necesitas hacer esto, es parte, ¿vale? Me acuerdo cuando los muchachos estaban creciendo, queremos que aprendan a manejar, aprendan a esto, y pues así, con ese mismo énfasis debemos de decirle, hey, yo creo que es importante que tú empieces a pensar en estas cosas. Y obviamente ellos van a hacer la decisión, pero nosotros vamos a estar ahí tratando de tocarles la advertencia de que es parte. Pero hermano, como padres, a veces atrancamos a nuestros hijos y no los dejamos ser, porque nos da miedo. No, todavía no es tiempo que aprendan a manejar, porque qué tal si sufre el accidente, o qué tal si se nos va a Tijuana, o qué tal si esto, qué es la libertad. Igual pasa lo espiritual, hermano. Dice, ella todavía no se puede bautizar porque ella todavía no sabe, no está consciente bien de esto. Que eso ya lo tocamos. Ese es el error, de que pensamos que la gente tiene que tener X situación, esta situación para llegar. Eso no va a llegar. Eso va a llegar con conocimiento, con experiencia. Y eso yo creo que es uno de los grandes errores que la iglesia ha cometido, de tener en la mente eso. Y por eso mucha gente no se ha bautizado, porque se les inculca que tiene que estar así, que tiene que estar asado. Eso no va a suceder así de la noche a la mañana. No, es importante. Cuando yo me iba a empezar a ir a la iglesia, había clases de bautismos. Las personas había una clase y ahí le enseñaban a las personas qué era el bautismo, y muchos esto es lo que enseñaban, de que pues nosotros teníamos que estar perfectos para poderse bautizar, y no hay tal cosa. Y muchos por eso no lo hacían. Pero igual la cena del Señor, hermano, se nos está presentando como que tienes que estar como el holy para hacerla, y no, seres humanos. Cosas que nosotros tenemos que entender, y creo que a través de los años hemos inculcado que esa no es la razón. Por eso la importancia de entender cuál es la razón de estos estudios, cuál es el simbolismo detrás de lo que estamos celebrando. Amén. Lo que hizo Jesús. Exacto. Eso es lo que es, ¿vale? De lo que estamos celebrando. Y por eso ya nuestra dieta no es esto. Nuestra dieta ya no es esto. Porque nosotros no estamos celebrando que el Señor nos sacó de Egipto y que estábamos viviendo en amargura y haciendo bloques. Nosotros no estamos celebrando eso. Nosotros no estamos celebrando eso. Nosotros estamos celebrando que Él murió, que Él resucitó, que Él ascendió y que Él ha estado con nosotros. Eso es lo que nosotros estamos celebrando. Por lo tanto, hay
que gozarse, hay que alegrarse, hay que divertirse. Es totalmente diferente el énfasis de la Pascua a la cena. Es totalmente diferente. Y por eso es importante entender que nosotros vamos a celebrarla de una forma diferente. Y debemos de celebrarla de una forma diferente. Pero eso tomó tiempo. Y es lo que estamos tratando de llevarlo así a largos pasos, porque es demasiado el material sobre esto de la Pascua. Es muy importante entender eso. Pero la Pascua era algo que el pueblo de Israel celebraba constantemente, y y eso es lo interesante, hermanos. Dejó de celebrarse por muchos siglos, empezó a celebrarse nuevamente, se dejó a celebrar cuando destruyeron el templo, volvió a celebrarse cuando la gente volvió nuevamente a Jerusalén, y dejó de celebrarse de nuevo. Y luego viene este personaje llamado Juan el Bautista, y empieza a predicar que el reino de Dios se ha acercado, que hay que hacer un bautismo de arrepentimiento. Entonces nuevamente el pueblo empieza a celebrar estas cosas, y hasta el día de hoy, hermanos, es interesante. Desde el tiempo de Juan el Bautista, Jesús, el judío, ha celebrado la Pascua hasta el día de hoy. Ya no ha cesado como antes, sino que se ha mantenido en eso, pero creyendo ellos todavía que el Mesías va a venir. Y no sé si ustedes saben, yo tengo una tradición que en la cena, en la mesa de la cena de la Pascua, tienen un lugar vacío, con un plato vacío, y ahí está la mesa y la silla vacía, porque según ellos, en una de las Pascuas va a llegar el Mesías. Esa es su creencia de los judíos. Los judíos están esperando la primera venida y los cristianos la segunda. Hermano, cuando Juan el Bautista viene a predicar el bautismo, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, saduceos, todos ellos, no se le pusieron bravos, porque pues ellos se basaban en la ley, y allá no se hablaba de ese bautismo. Al contrario, dice la escritura que algunos de los fariseos vinieron al bautismo, y Juan que le dice, generación de víboras, a ellos que le estaban diciendo eso. Porque como ellos eran tan apegados a la ley y nunca más se había hablado del bautismo. Pero interesante que les pregunta, ¿quién les enseñó? Entonces quiere decir que algo ellos sabían de lo que... No, lo que estaban escuchando, lo que se estaba predicando. Entonces ellos, que se supone que eran los cabezones del pueblo, vienen al bautismo de Juan. Pero para mí, Jaime, lo más importante, o más no importante, lo más interesante es que la reacción de Juan es: yo no quiero que ustedes se bauticen, yo quiero que Dios los castigue. Por eso dice: ¿quién nos enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Y eso me llama la atención, que Él quiere que Dios los castigue. Por eso dice: no, yo no quiero que ustedes se bauticen, yo quiero que Dios los castigue. Nosotros queremos que Dios castigue. Estaba como Jonás. Sí, si usted lee ese pasaje con cuidado, eso es lo que Juan está diciendo. ¿Quién les enseñó a ustedes a venir a esto? Yo no quiero que ustedes se bauticen, yo quiero que Dios los castigue. No, Juancito estaba pesado, pero ellos, pues ahí estaban. Hermano, es lo mismo. Nosotros queremos que exista el infierno para los que nos han hecho tanto daño, se vayan al infierno. Pero nosotros no. No. Y ese es el detalle, ¿ah? Esa es la hermana Padilla, porque No, yo quiero que César Chávez César Chávez y Salinas de Gortari y todos esos se vayan al infierno. y César Chávez, ¿por qué? Perdón, César Chávez, no.
Colombia. Se está chave. No, hombre, ¿cómo se Se está llama? chave. César, ¿cómo? El dictador. ¿Maduro? Sí, pero no, y Maduro junto con él. Y el de Cuba también. De los países. Fidel Castro. Fidel Castro. Una vez, una vez. Mira cómo dice aquí, hermanos. Ya para. Dice, y al ver él, o sea, es Juan el Bautista, dice, y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimientos y no piensen dentro de ustedes mismos que a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Bendito. Yo pensaba que era que les estaba diciendo hipócritas. Oh. Quieren quedar bien con el pueblo. No, yo le estaba diciendo, mira, yo no quiero que tú hagas esto. Tú. Y si vas a hacerlo, arrepiéntete. Ajá. Porque si no, vas a seguir. Josefo tiene una descripción de Juan el Bautista bien interesante. Dice que era un hombre que los ojos parecía que le salían fuego. Corazón nunca se casó. No, él no estaba para casarse. Eso era una. El matrimonio para Juan iba a ser un. Ya, déjame tranquilo. O quiere que te mande fuego a ti también. Pero no respetó los pasos, hermano. Juan no podía estar casado, hermano. Él tenía una misión. Este hombre fue escogido muchos siglos antes. Él no tenía tiempo para eso de estar escuchando a las mujeres que ya vas a salir de nuevo, Juan. ¿Y por qué no te vas? Sí, pero ¿por qué no te vayas, Y ya voy a Agonizar. ¿Puedo ir contigo? ¿Por qué no piensan en qué tengo, no? Porque no son así, sino que están. Miren, ¿y para dónde vas? ¿Y hasta ahora? ¿Y en el desierto? ¿Quién te está esperando allí? Ay, Dios mío. A la muerte de una mujer. Por eso digo, Juan no podía tener una mujer, porque esa iba a ser una piedra de tropiezo. Una piedra de tropiezo con nosotros. Bendito. Y Dios, ¿sabes? Dios es sabio, hermanos. A estos hombres no les dio mujeres porque bendito, imagínense, iba a ser una hemorroide. Vamos a meternos aquí en la Pascua mejor. Vamos a meternos aquí porque es increíble lo que la Escritura nos demuestra cuando dice lo gringo, cuando uno lee entre las líneas, porque la Biblia es así, ¿no? Yo le decía al hermano Prato una vez, dice, la Biblia dice cosas que no dice y no dice cosas que dice. Me dicen, de verdad, tú te estás volviendo loco. Pero es cierto, es cierto. ¿Ah? La Biblia dice cosas que no dice. Por ejemplo, hay varios pasajes que nos demuestran que hay cosas que se dijeron pero no están escritas. No sé si me va a entender. Hay cosas que dijeron que no están escritas, pero usted sabe que se dijeron. ¿Cómo usted sabe que se dijeron? Por lo que implica el texto. Por ejemplo, en el pasaje de María y Marta, cuando el Señor se está acercando, la hermana va donde la otra hermana le dice, el maestro te llama. En ninguna parte de la Escritura dice que Jesús le dijo a la otra, ve, llámame a tu hermana. Salió de ella nomás. No, hermano Ramón, Jesús le dijo eso, lo único que no está escrito, porque ella va y le dice a su hermana, el maestro te llama. ¿Me entendieron, hermano? Pero ahí no está escrito que Jesús le dijo, ve, llámame a tu hermana, pero sí lo implica. O sea que la Biblia dice cosas que no dice. Es
hermano, y fíjense qué cosas, hermano, porque yo siendo muy joven, esas cosas me perturbaban en mi vida. Y ¿Te siguen perturbando? sí, y me siguen. Yo fui un día con mi hermana Martina, que pues, yo la sigo respetando, por supuesto, como una persona que sabe. Entonces yo le dije, oye, es que en la Biblia hay cosas que me parecen ilógicas, como que no me llenan. Y me dijo, a ver, ¿cuál? Le dije, pues mira, para empezar con Moisés, cuando era un bebito, ¿cómo es posible que lo hayan echado en una canastita y ahí va por el río y va a ir precisamente con la princesa y con los que están? ¿Cómo? Explícame eso. Ahora que usted dice eso, ¿no? Pues hay cosas que no se dicen que ahí están implicadas. Y eso Un plan en todo que la escritura no demuestra eso, Y que que hay uno varios explica. textos que nosotros, como dice el gringo, dice, no leemos entre las líneas. Y estas cosas es lo que ha hecho que nosotros muchas cosas no captemos. No captemos. ¿Por qué? Porque le pasamos por encima a los textos. Le pasamos por encima porque se nos hace a veces no nos llama la No atención. nos interesa. Ahora, en lo que se refiere a la Pascua, como ejemplo, un gran ejemplo se refiere a la Pascua. No dice allí, no dice literalmente que en la Pascua participaban los niños. No lo dice. Pero dice que era algo familiar. Exacto. A eso me refiero. Que se juntaron. ¿Se da cuenta? Si la familia, usted lo vimos la semana pasada, si la familia era muy pequeña, había que juntarse con otra familia. Y dice la palabra familia. Pues los niños tienen que comer también. No, hermano, y también dice que el mayor, que el pequeño le pregunte al mayor. Entonces, todo eso allí si ustedes, vuelvo y repito, leemos con ese concepto, nos demuestra que aunque hay muchas cosas que no se dicen literalmente, se implican. Y eso es lo que a veces no queremos entender, como un debate que tuve una vez con un hermano, dice que eso de la escuela dominical no es bíblico. ¿En qué sentido? ¿Dónde? La Biblia no dice que había escuela dominical. Que no. Y obviamente no lo dice literalmente, pero no dice la escritura que los cristianos iban a la sinagoga y a escuchar la palabra. Se iban a la escuela. Los métodos cambian, pero el mensaje es el mismo. Dice, y se levantó el Señor y tomó, y le dieron el rollo y buscó donde decía el libro, y dice, ¿qué es eso? Eso era una clase. Eso era exactamente, hermano. Pero ellos están buscando ahí en la Biblia que diga escuela dominical. Pero dice Jesús enseñaba. Gracias, hermana Paula. Y así se pone la gente. Mira, aquí no dice que era una escuela dominical. Por favor, no lo dice porque en esos tiempos esos términos no se utilizaban. Y el problema, hermano, que luego dicen, no, pero no dice en la Biblia. Si uno dice algo así, no dice en la Biblia eso. Porque aquellas costumbres las queremos poner a estas y es imposible. Y eso es lo que sucede, hermanos. Pero la Biblia no demuestra, hermanos, que estas cosas, la Pascua era algo familiar. Otro detalle importante, el vino. Yo creo que la hermana Padilla tocó la semana pasada, que si era vino lo que se tomaba. Y podemos demostrar que sí era vino lo que se tomaba. Pues ya tuvimos una clase de eso, ¿vale? Porque en todas las celebraciones, no solamente en la Pascua, en todas las fiestas que el pueblo de Israel celebraba el vino. Pero ¿qué sucede, hermano? Especialmente en el Antiguo Testamento. La palabra que se utilizaba era libaciones. La palabra libar viene de los labios. Y las libaciones eran lo que ellos tomaban. Y las libaciones eran el vino. Pero nosotros estamos buscando específicamente que diga vino. Y luego viene el Señor Jesús en la boda de Caná,
y que vienen a pedirle que pues, se les acabó el vino, y ahí se dice literalmente el vino, y ese texto nos demuestra la enseñanza que en el vino, que en la cena, el vino era una tipología de la sangre. Jesús da una respuesta que a veces no tiene ni sentido lo que él está diciendo. Su madre viene y le pregunta, y le dice, mira, se les acabó el vino, y él le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Alguien lee eso y dice, chispas, el chivito se volvió loco. ¿Qué tiene que ver lo que Jesús le está contestando a lo que ella está pidiéndole? Ya lo está borrando. ¿No? Ella está diciendo, acuérdense, la boda duraban 7 días. ¿Ah? Y empezaban, como hacen los hermanos en el día de hoy, ¿verdad? Empezaban dando buen vino. Y ya cuando estaban bien entonados, le daban lo peor. Le daban lo peor. Entonces, pues, obviamente, pues había muchos alcoholitos ahí en esa boda, me imagino, y se les acabó. Mucho que hacer. Ajá. Y María va donde Jesús. La Biblia dice cosas que no dice. Esa boda era una boda de los familiares de Jesús. ¿Por qué sabemos eso? Ahí se la voy a dejar. Lea el pasaje. María va donde Jesús y le dice, se les acabó el vino. Y Jesús da esa respuesta que no tiene ningún sentido para muchos. Para muchos no tiene ningún sentido. Porque lo lógico sería que él dijera, ¿sabes qué? Pues vayan al liquor store y me vayan a comprar. O yo no tengo nada que ver con eso. Yo no tomo. O ese es el problema de la fiesta. Exacto. Sí. Dile allá a Paulina que vaya a Tijuana a comprarla, ya estaba barata. No. Jesús le dice, ¿qué tienes que ver conmigo? A lo mejor a él lo pusieron padrino del vino. Era mexicano. ¿Y qué sucede, hermano? El vino era una tipología de la sangre. Y cuando él le dice, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Él está diciendo, todavía no ha llegado el momento de mi sacrificio, de derramar mi sangre. ¿Se da cuenta, hermanos? Que porque el vino era algo importante en la Pascua y lo que tipificaba, lo que simbolizaba. Eso era. Por eso él le contesta a su querida madre así. Hermano, pero es como si le dijera, Jaime no ha sido al hospital. ¿Por qué? Es que no estoy enfermo. ¿Me entiendes? Son respuestas que hay. No, pero la respuesta de Jesús tiene que ver mucho con la tipología del vino. Que a pesar de que ella está hablando de un vino literal, él le está dando una respuesta espiritual. Y esa es la enseñanza para nosotros. Porque acuérdense, Juan, porque ese pasaje está en el libro, Juan le está escribiendo a la iglesia. Y la tipología es para la iglesia, para los cristianos. Y por eso en la Pascua, el vino desde el Antiguo Testamento era parte integral, porque todos estos elementos tenían una enseñanza, hermano. Y todos apuntaban a Jesús. Los 4 apuntaban a Jesús. Hermanos, los 4 apuntaban a Jesús. Y por eso era la respuesta de Jesús. Y el maestro, como era siempre, va y le hace del agua vino. Ustedes conocen el pasaje. Y Jesús hace el mejor vino que el que les estaban dando al principio de la cena. Y por eso que el hombre que estaba encargado de probar el vino dice, chispas, pues si este está dando el mejor vino ahora. Pero vemos que todas esas tipologías del Antiguo Testamento enfocaba a Jesús, a lo que él iba a hacer en la cruz. Y eso es una de las celebraciones que nosotros estamos celebrando cuando celebramos la cena. Hermano, y se mira que era una boda que como de etiqueta, como decimos ahorita, porque tenían al cantinero que le decimos ahorita, al
que daba pruebas, o sea, que le da buen visto al vino. Imagínense, hermano. Hermano, cuando generalmente hablaban de eso en las iglesias, yo pensaba, cuando el Señor Jesús le contestó eso a la señora María, porque no va a decir a la señora María, a su o a la madre, hermana, a su madre, María, sí, era que él quería decir, todavía yo no voy a hacer milagros. Eso era lo que yo pensaba, hermano. Oh, no, Pero no, ella había hecho otros milagros. Exactamente. Exacto. No, es que eso no era que no iba a hacer milagros, sino que le estaba dando a entender a ella de que pues, no era el momento en que él estaba destinado para derramar su sangre. Y obviamente yo no creo que María entendió lo que Jesús respondió, pero aún así Jesús transforma el agua en el vino. Y dicho sea de paso, ese pasaje, hermanos, los luteranos y aún los católicos apostólicos romanos han tomado que ahora el vino se transforma en la sangre de Cristo. Por ese pasaje, por la mala interpretación de ese pasaje, ellos dicen que cuando usted está tomando la hostia usted lo que literalmente se está tomando es la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, lo cual es un error, porque los judíos no podían tomar sangre. La ley les prohibía eso. Por eso cuando Jesús en el libro de Juan dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, ¿no? Y ellos dicen, ¿cómo? ¿Este quiere que se coman su carne y que se beban su sangre? Y obviamente Jesús no estaba hablando literalmente, pero ellos sí comprendieron de que ellos no podían hacer tal cosa. ¿Se da cuenta? Entonces ahora vienen los cristianos y dicen que este vino se transforma en sangre. ¿Qué es esto? Y toman este pasaje que yo lo estoy citando, que Jesús transformó el agua en vino y dice, ahí está, el Señor estaba hablando de su sangre en lo que se refiere al vino, así quiere decir que el vino se convierte en la sangre de Cristo. Y todos sus errores, hermanos, hay en las iglesias hasta el día de hoy, porque no se ha querido entender lo que la Escritura nos enseña. Y eso es importante, entender que cuando estamos tomando la cena, ese vino es un símbolo, un tipo de la sangre de Cristo. No es la sangre de Cristo. Y si usted no quiere tomar vino, usted no tiene que tomar vino. Usted puede tomar agua de coco si usted quiere. Hermano, y como esas bodas duraban 7 días, ¿no se emborrachaban por tanto? Claro que eso sí. era pecado. Claro que sí. Emborracharse. Sí, lo era, pero Hermana, tenía que trabajar la había. Pero la Escritura nos demuestra que eso era parte de la celebración. Pero pues está en la Biblia, es un pecado, emborracharse, perderse. Bueno, no nos dice que ahí en esa boda había borrachos, pero quizás. Van a durar 7 y se acabó el vino, imagínense. Hay cosas que no se dicen. Pero también se podía haber acabado el vino, porque acuérdense, estaban 7 días. En esos 7 días. Ahora, vamos a yo no creo que voy a entrar en eso, pero cuando se celebraba la Pascua en tiempos de Jesús, habían por lo menos 4 copas. Y dicho sea de paso, la Biblia lo registra. 4 copas había que se tenían que tomar durante la celebración. 4 copas se tomaban. Se celebraba ciertas cosas, cantaban el himno, porque también habían salmos que se cantaban en la Pascua. ¿Se dan cuenta? Así que todo eso era parte de la celebración, y la Escritura nos demuestra eso. El tiempo se nos acabó, hermanos. La próxima semana queremos entrar en la Pascua en tiempos de Jesús, y va a decir, nos quedamos dos domingos ahí, y luego nos entramos en Pascua después de Jesús. Y así sucesivamente. Hermano Padilla.